Comenzamos el aula de formación de la Acción Católica General de Madrid en este curso 2020 y 2021, un aula de formación que quiere ofrecer una ayuda, una colaboración que permita a todos profundizar en las raíces de nuestra fe, profundizar en los fundamentos, en el sentido de la fe cristiana, la fe que nosotros profesamos. Para ello nos vamos a ayudar en estos próximos 3 cursos de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Su teología, su enseñanza, su magisterio, podríamos decir, ha ayudado en gran medida en estos últimos años o en estas últimas décadas a muchos cristianos a profundizar en la fe y a crecer en ella. Por eso vamos a aprovechar algunos de los elementos que él ha ido enseñando, algunos de los elementos de su teología, de su forma de pensar, para crecer también nosotros en la fe, para fortalecer, poner unas raíces más firmes en nuestra fe. El primero de los 3 años que vamos a dedicar a la enseñanza de Joseph Ratzinger nos va a acompañar una de sus primeras obras, uno de sus libros primeros, que se llama La fraternidad de los cristianos. La fraternidad de los cristianos, tema muy de moda, tema muy hablado en estos últimos años en la sociedad y también tratado desde una perspectiva eclesial, pues es uno de los temas a los que nosotros nos vamos a acercar con profundidad en este curso. Vamos a ir viendo aquella pequeña obrita de la que vamos a hablar ahora de Joseph Ratzinger para poder comprender bien de qué hablamos cuando hablamos los cristianos de fraternidad, a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando nosotros hablamos de fraternidad, ¿no? En este primer capítulo, en esta primera sesión del aula de formación, vamos a acercarnos al primer capítulo de ese libro que se titula así, La fraternidad en el mundo pagano y en el pueblo de Israel. Vamos a juntar esos dos aspectos que, conociendo un poquito la forma de pensar de Joseph Ratzinger, entendemos como una preparación hacia la plenitud de la fe, hacia la plenitud de la revelación que ha supuesto Cristo y el cristianismo. Por eso la fraternidad en el mundo pagano y la fraternidad en el pueblo de Israel van a ser como una preparación a la que dedicamos este aula que nos servirá para también avanzar o mirar sobre ella en las aulas siguientes. Hablar de fraternidad, de hermanos, tiene una continuidad con la paternidad y la filiación. La experiencia de la paternidad, la experiencia de la filiación, vamos a ver que son experiencias típicamente cristianas, típicamente enraizadas en nuestra forma de pensar, en nuestra sociedad, frente a la experiencia de la orfandad tan de moda en el pensamiento contemporáneo, tan de moda en el pensamiento actual, la ausencia, la eliminación de la figura paterna, según la psicología moderna, por ejemplo, como una experiencia liberadora. La eliminación, la muerte del padre como una experiencia liberadora. Sin embargo, vamos a ver en el aula de formación de hoy y veremos también en las próximas cómo la experiencia de la paternidad, al contrario que la experiencia de la orfandad, la paternidad es una orientación necesaria para poder ir avanzando por la vida, para poder encontrar el sentido de la vida y la felicidad. Por eso, el conocer bien estas palabras, la fraternidad, la paternidad, la filiación y la orfandad, nos va a ayudar a comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de relaciones humanas, cuando hablamos de relaciones sociales, cuando hablamos también de relaciones eclesiales. Vamos a, por lo tanto, acercarnos a un concepto, el de fraternidad, que se puede estirar o encoger como cualquier concepto en nuestra sociedad. Nosotros vamos a caminar desde la fraternidad biológica, que es el aspecto más genérico, hasta la fraternidad cristiana, en la que nosotros situamos la experiencia de la paz
la experiencia de la comunión, vamos a hacer todo ese recorrido completo, desde la biología hasta la concreción de la fe cristiana. Y para ello vamos a utilizar, como decíamos al principio, unas conferencias que el joven profesor Joseph Ratzinger imparte en Viena, en la ciudad de Viena, en el año 1958. Nos vamos a poder acercar al pensamiento propio de Joseph Ratzinger. Vamos a poder acercarnos también, al leer estas conferencias, a un pensamiento que va a ser preparación de lo que después va a surgir o se va a tratar en el Concilio Vaticano II, y también vamos a descubrir cuáles son las raíces de este concepto de la fraternidad. Por eso estas conferencias, que luego han sido recogidas en este librito, La fraternidad de los cristianos, pueden ser un punto de partida muy válido para asomarnos al pensamiento de Joseph Ratzinger y para poner unas buenas raíces en nuestra comprensión de la fraternidad. No reducir este concepto, no tratarlo de una manera aislada de todo el recorrido y de todo el peso que tiene, sino al contrario, conociéndolo en profundidad. Vamos a comenzar, como hace también Joseph Ratzinger, fijándonos en el concepto hermano en el mundo griego. ¿Qué sentido tiene esta palabra, esta expresión en el pensamiento heleno, un pensamiento tan influyente en nuestra cultura moderna y contemporánea? La fraternidad en el pensamiento griego es un concepto relacionado con el de cosanguinidad. Por la misma sangre viene una hermandad, viene una fraternidad. Aquellos que comparten la misma sangre son hermanos. Así, por ejemplo, Platón considera que son hermanos aquellos que han nacido de una misma madre, y esa madre es la madre patria. Por lo tanto, la fraternidad tiene que ver con el concepto de nación. Para Jenofonte, por ejemplo, la cosanguinidad tiene que ver con con la amistad, tiene que ver con el hecho de ser amigos. Y en este caso, se trata entonces de una fraternidad que tiene que ver con la elección. Si en el caso de Platón la fraternidad no se elige, viene de donde uno nace, en el caso de este pensador, de Jenofonte, por ejemplo, la fraternidad se elige. Son mis amigos, son aquellos con los que yo quiero estar, con los que yo quiero relacionarme, con aquellos con los que podemos decir que existe una relación fraternal. Esto supone una limitación. No todos son hermanos, no todos son mis hermanos. Y esto supone, además, una limitación también en el comportamiento. Existe una doble moral. Hay una forma de actuar con mis hermanos, una forma de actuar con aquellos que yo reconozco como que son hermanos míos, y hay otra para los de fuera, una forma de actuar distinta. No hay una coherencia. La fraternidad no me da una coherencia, no me da una unidad, sino que al contrario, me provoca una doble moral. En función de con quién esté, mi comportamiento será distinto. Este concepto de fraternidad, por lo tanto, es un concepto que viene claramente limitado. Tiene claramente esa limitación que supone el que unos lo tienen y otros no, y por lo tanto, el que no se va a comportar uno igual con unos que con otros. Bien, volveremos luego sobre este concepto hermano en el mundo griego. Volveremos después a contemplar un poquito más o a estirar un poquito más este concepto, relacionándolo con otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a acercarnos a ver qué supone el concepto hermano en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de hermano, ¿a qué nos referimos? ¿Quién es un hermano en el Antiguo Testamento, no? Podemos ver ahí en la imagen a los dos primeros hermanos, Caín y Abel, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hermanos en el Antiguo Testamento?
Pues hermanos, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, son aquellos que profesan la misma religión. Los que profesan la misma religión son hermanos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, sobre todo, la religión va unida a la política, son hermanos los que son compatriotas, puesto que la fraternidad es un concepto vinculado a lo que creemos y lo que creemos es un concepto vinculado a dónde vivimos, a dónde estamos, a qué pueblo pertenecemos. Por lo tanto, el compatriota es el correligionario y estos son los hermanos. Podríamos decir entonces, por lo tanto, que el que está más cerca de mí es mi hermano, porque son los que están conviviendo conmigo en mi país, los más cercanos a mí. El prójimo, el próximo, es el que forma parte de mi propio país y por lo tanto de mi propia religión. Estos son los hermanos. Por lo tanto, el que forma parte del pueblo elegido es mi hermano. ¿Qué supone esto? Eh, que hay una elección divina. Hay una elección divina. Dios es el que ha elegido a unos y no a otros a formar parte de un pueblo que es el pueblo elegido. Hay una elección divina. Podríamos, como pasaje más paradigmático en el Antiguo Testamento, leer Ezequiel 16, versículos 1-14, un pasaje que conocemos muy bien en el que el profeta relata cómo Dios se ha fijado en Jerusalén, cómo Dios ha protegido, ha cuidado, ha preparado, ha querido a Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén le ha vuelto la espalda a Dios, ¿no? Y sin embargo, Dios volverá a amar, a querer, a llamar hacia sí a Jerusalén, ¿no? Esta elección divina, esta elección que encontramos en el libro de Ezequiel, por ejemplo, es una característica muy propia del pueblo de Israel. Yahvé ha formado una fraternidad. Dios ha formado una fraternidad. Es el Padre de todos los pueblos, pero ha hecho un pueblo de hermanos. Dios es el Dios de todos los pueblos, pero Dios ha hecho un pueblo de hermanos. Esos somos nosotros, ese es el pueblo de Israel. Por lo tanto, no nos podemos encerrar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Padre de todos. Hay a la vez que una mirada hacia adentro, hacia cómo Dios nos ha mirado y elegido, una necesidad de expansión, porque hemos experimentado también que Dios es el Dios de todos los pueblos. Dios, por lo tanto, es el que ha creado un vínculo, el vínculo de la fraternidad. Dios es el que al llamarnos ha creado un vínculo entre todos nosotros. De ahí que podamos decir que Dios es el Padre de todos por creación, pero el Padre de Israel por elección. Hay que fijarse bien para que comprendamos el camino que va haciendo Israel en su pensamiento, las consecuencias a las que les va llevando esta revelación que Dios le ha hecho. Ellos han comprendido que su Dios es el Padre de todos porque es el que lo ha creado todo, el que lo domina todo, el que tiene poder sobre todo, el que ciertamente es Padre, pero que nos ha elegido a nosotros. Ha creado un pueblo a partir de nosotros, de nuestros 12 tribus, ha creado un pueblo nuevo, por pura gracia. Lo ha hecho por pura gracia. Esto es muy importante. Lo ha hecho porque ha querido. Ha tenido absoluta libertad para hacer así. Y esto es una advertencia que los profetas repetirán constantemente a su pueblo. Oye, que Dios os ha elegido porque Él lo ha querido.
que no os ha elegido porque no le ha quedado más remedio, sino por pura gracia. El formar parte del pueblo de Dios, el formar parte para Israel de ese pueblo elegido, lo ha hecho Dios porque Él ha querido. Y esta es una advertencia constante en los profetas. Claro, pero esto para muchos podría parecer algo que está mal visto, ¿no? Podría ser algo que se viera como, como un gesto o una actitud prepotente. Eso de tener un preferido queda feo en Dios. Dios va a tener un preferido, un pueblo preferido sobre los otros pueblos, un padre con un hijo favorito que le da o que cuida o que se entretiene con uno más que con los otros. Y entonces aparece una forma de pensamiento según la cual es Israel la que ha elegido a su Dios. Solamente Israel ha respondido a la llamada a la ley que Dios le ha hecho. Israel es quien ha respondido adecuadamente a su Dios. Esto también es conflictivo. ¿Israel es el único pueblo que ha respondido a la ley de Dios? ¿Israel ha elegido a Dios? Pensar algo así supone la necesidad de aislarse. Cuando uno piensa que Israel ha sido quien ha elegido a Dios, tiene que aislarse necesariamente, que buscar la manera de protegerse con respecto a los otros pueblos, porque los otros no han elegido a Dios, no son de fiar, no son como nosotros que hemos elegido a Dios. ¿Qué sucede de nuevo con esta necesidad de aislamiento que va a chocar con el horizonte universal, con la perspectiva mucho más amplia que nos traen, por ejemplo, personajes como Adán, como Noé, como Abraham? Abraham, Isaac, Jacob, todos estos grandes padres, todos estos personajes nos hablan de una humanidad única. Pensemos por un momento en Adán. ¿Quién es Adán? Adán, el primer hombre, el primero que aparece en el Génesis, cuyo nombre está compuesto por las iniciales de los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. El nombre de Adán está compuesto con 4 letras, con la significación que tiene el número 4. El número 4, que nos habla de los 4 elementos de la creación. En Adán se encuentran reunidas todas las fuerzas de la naturaleza. El hombre reúne en sí toda la fuerza de todo lo creado. Cuando el hombre se contempla a sí mismo y reconoce que Dios lo ha hecho, lo que reconoce es que es la criatura mayor que ha creado. Adán, por lo tanto, es un personaje que nos habla de la relación especial que el hombre tiene con Dios. Una relación que se basa en una actitud propia en el hombre, la bendición. De eso nos habla Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 3, invitando a toda la creación a bendecir a Dios, pero sobre todo el hombre es quien debe rendir a Dios alabanza, quien debe rendir a Dios toda bendición. El simbolismo de este personaje nos permite también acercarnos a entender a Adán como una personalidad corporativa. En Adán están todos los hombres. En el primero que ha sido hecho hombre están todos los hombres. Aquel que fue puesto al principio de la creación para que diera nombre a los animales y gobernara toda la creación, estaba puesto allí como principio de todos los demás. Estaba puesto allí como el principio de tantos. Por eso la importancia que tiene Adán es que habla de una universalidad frente a la tentación del aislamiento.
frente a la tentación del encerrarse en uno mismo, del encerrarse como un pueblo diferente, Adán habla de universalismo. Igual, por ejemplo, que nos sucede si nos fijamos en Noé. Noé es aquel principio de una nueva humanidad. La primera humanidad había fallado, había hecho la experiencia de la debilidad y de la muerte, la experiencia del pecado. En Noé va a comenzar una nueva humanidad, una nueva humanidad. Vamos a poder contemplar en la vida de Noé la fidelidad ante el pecado que se contempla en el mundo y la fidelidad ante el peligro con la que Dios reacciona ante los suyos. Por eso, la nueva humanidad es una humanidad que experimenta la fidelidad. El hombre conoce no solamente que Dios es el que lo ha creado, sino que Dios le es fiel, que Dios está cerca, que Dios lo cuida. Por eso, toda la humanidad debe su existencia a esa alianza que Dios le ha ofrecido, como la alianza que aparece dibujada en Noé y en el final del diluvio. Una alianza con Dios que es gratuita, que es salvadora, que es necesaria en todo momento. Esa fidelidad nosotros la tenemos gráficamente expresada en un signo que es el agua como origen de una vida nueva, no solamente en el diluvio, en las aguas del diluvio, sino a partir de las aguas del diluvio, en las aguas del bautismo, un signo de fidelidad. En definitiva, en Noé, la alianza es una alianza celeste. Dios hace una alianza con los hombres y es una alianza de vida. Por esa alianza el hombre puede seguir viviendo, a pesar de que tantos y tantos mueran. Otro personaje fundamental para entender la relación entre los hombres, la relación entre la humanidad, es Abraham. Abraham es el padre en la fe, el primero que creyó, al que se le hace ese anuncio de multitud de generaciones, aquel que recibe la invitación del Señor a creer en él y de esa forma también, de esa forma, a ser padre de una incontable humanidad, a ser padre de una incontable descendencia. Aquellos que crean serán descendientes de Abraham. Y Abraham se convertirá así en signo visible de la paternidad de Dios. Igual que Dios cuida de todos aquellos que están bajo el cielo, Abraham es el padre de todos aquellos que están bajo el cielo. Hay una experiencia especial en Abraham que será comunicada a sus descendientes. Por eso, si Adán nos habla de la imagen y semejanza de Dios con nosotros, Noé nos habla de la alianza, Abraham nos habla de una elección exclusiva, de una especial elección, de una llamada realmente diferente. Y así Israel, según va avanzando en la historia, va concretando su experiencia de fraternidad, va afinando ese concepto de fraternidad. Somos un mismo pueblo, una misma fe, fundado en una llamada que Dios nos ha hecho, una llamada en la que somos hermanos. Y eso va a suponer una responsabilidad ética de Israel con Israel y otra responsabilidad hacia los otros pueblos. Por eso, aquí volvemos a encontrar esa doble actitud, esa doble responsabilidad,
una actitud hacia adentro, una actitud diferente hacia afuera. Actitudes en las cuales se tiene que transparentar la fraternidad de que formamos parte de un pueblo concreto, con unas características, con unas experiencias. Si ahora nos preguntamos entonces, como hacíamos al principio, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que es de mi mismo pueblo, aquel que es de mi misma religión. Lo veremos en la charla del mes que viene. ¿Cómo responderá Jesús a esta cuestión? ¿Quién es mi prójimo? Ahora Israel responde así. Aquellos que son de mi mismo pueblo son mi prójimo. Aquellos que son de mi misma religión son mi prójimo. Y encontraremos un gran contraste. Cuando llegue el momento encontraremos aquí un contraste muy llamativo. Por eso vamos buscando una unidad necesaria, vamos buscando una unidad que necesitamos. Sin embargo, lo hacemos a partir de una dualidad de comportamientos. Somos conscientes de que necesitamos una unidad de vida, de que necesitamos una actitud constante, que no cambie en función de quien esté delante de nosotros. Pero esa unidad hay que seguir buscándola por el camino. Es una unidad que todavía tenemos que descubrir. Por eso, la búsqueda de unidad el pueblo de Israel la va a descubrir en los derechos de los extranjeros. Vamos a ver una serie de citas ahora que nos ayuden a entender que cuando Israel tiene que tratar con los extranjeros, va a ser cuando descubra que existe esa unidad. Por ejemplo, cuando Dios está dando normas, cuando Dios está dando leyes a su pueblo, le advierte en el libro del Éxodo, en el capítulo 22, no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. O dice también, no vejes al emigrante, conocéis la suerte del emigrante porque emigrantes fuisteis también vosotros en la tierra de Egipto. Encontramos esto en Éxodo 22 y en Éxodo 23. Podemos fijarnos también en otro pasaje del libro del Deuteronomio, que habla también sobre los derechos que tienen los que vienen de otros lugares, caminantes, peregrinos, que atraviesan la tierra prometida. Dice así Deuteronomio 14. Cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año y lo depositarás en tus ciudades y vendrá el levita, que no tiene porción ni heredad como tú, el emigrante, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, comerán hasta saciarse para que el Señor tu Dios te bendiga en todas las tareas que emprendas. Hay hay una relación entre los que habitan la tierra prometida y los extranjeros que al paso por esa tierra prometida se benefician de los frutos que esa tierra ha dado. Está así legislado, ¿no? Podemos incluso mirar en el libro de los Números también. Y si un emigrante reside entre vosotros, celebrará la Pascua en honor del Señor, y la celebrará con los ritos y ceremonias de la Pascua. El mismo ritual vale para el nativo del país y para el emigrante. De esto ya hablamos en el aula hace un año, cuando hablamos sobre la Pascua de Israel, sobre los que participaban en la Pascua de Israel, y podemos encontrarnos de nuevo esta situación en el libro de los Números, ¿no? Sobre los que participan en la celebración de la Pascua, incluso siendo inmigrantes. Hay unos derechos, por lo tanto, podríamos decir, hay unos derechos que estos extranjeros reciben y que los asemejan a los que forman parte del pueblo de Israel. Hay unos derechos que hace que ellos experimenten de alguna forma la fraternidad que experimentan los hijos de Abraham, los que forman parte del pueblo de Israel. Así que es interesante, por lo tanto, que veamos estas relaciones que se dan entre los miembros del pueblo de Israel y los que no lo son. En un concepto amplio, la fraternidad alcanza a los que se relacionan también con los
hermanos con los propiamente miembros del pueblo de Israel. Y esto nos lleva a asomarnos a algunos personajes, aunque sea brevemente, a asomarnos a algunos personajes eh, hermanos conocidos en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos a Caín y Abel, a Ismael e Isaac, a Esaú y Jacob. Podríamos hacer el recorrido por la historia de Israel para en sus primeros libros, en el libro del Génesis, ver qué sucede con estos hermanos. Abel, aquel cuya ofrenda agrada a Dios. Caín, aquel que da muerte a Abel, y sin embargo, aun habiéndole dado muerte, es protegido por el Señor. Sabemos que Yahvé lo marca para que sea protegido en cualquier circunstancia y en cualquier lugar al que vaya. O Ismael e Isaac, los hijos de Abraham, el hijo de la esclava, el hijo de la mujer libre. Ismael, Isaac. En estos encontramos también una hermandad, una fraternidad. Aunque cada uno de ellos tenga un destino distinto, hay una verdadera hermandad entre ellos. O Esaú y Jacob, seguramente uno de los casos más significativos también en todo el Antiguo Testamento. Jacob, que se beneficia de la bendición de su padre ya anciano, que se beneficia disfrazándose de su hermano, aprovechándose con la astucia de su madre para recibir la bendición que le correspondía a su hermano mayor, que no deja de ser hermano, que no deja de ser querido, que no deja de ser, por lo tanto, miembro de esa fraternidad, miembro de esa fraternidad. Son hermanos también los que no aparecen, son hermanos también los que no son preferidos, son hermanos aquellos que participan de forma misteriosa sin recibir los mismos beneficios y las mismas relaciones de un mismo Dios. Eso nos permite retomar la relación que hay en el helenismo entre los hermanos y el concepto de hermano en el helenismo. Cuando el mundo griego decae, cuando la cultura griega empieza a venirse abajo, empieza a verse afectada además por las influencias de las culturas orientales, ¿cómo se entiende la fraternidad? ¿Qué relación va a haber entre todos estos conceptos de hermano que hemos visto hasta ahora? Cuando el mundo griego decae, las nuevas formas de convivencia, las nuevas formas de vivir en comunidad van a marcar también el concepto de hermandad, el concepto de fraternidad. Y esto nos va a ayudar a ver también en qué consiste ser hermanos. Si para los pensadores griegos todos los hombres eran hijos de un mismo Dios, y este es un concepto interesante, todos son hijos de un mismo Dios, incluso aquellos que no lo saben, incluso aquellos que no lo saben. Pero por aquellos que sí que lo son, por aquellos que sí que lo saben, participan de esa misma filiación, es decir, hay una cierta intercesión, hay una comprensión de la intercesión ya en el mundo griego, porque el que ha sido iluminado hace presentes ante Dios a aquellos que no son conscientes de que esto ha sido así. ¿Qué es lo que sucede cuando esta forma de pensamiento se ve afectada por culturas orientales? ¿Qué vamos a encontrar en estas culturas orientales? En primer lugar, la importancia que tienen los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación, ritos iniciáticos que crean una fraternidad más fuerte y a la vez crean un aislamiento. Nosotros somos un grupo diferente. Nosotros tenemos una relación especial entre nosotros que los demás no conocen.
y por eso estamos de alguna forma aislados de ellos. Hay unos ritos, unos gestos, unos procedimientos que van a ir fortaleciendo la relación entre nosotros. Y así encontramos, por ejemplo, el culto al Baal, el culto a Baal, ¿no? Donde están especialmente marcadas las familias de sangre, en la que los que son iniciados en ellas son convertidos en hermanos, ¿no? O por ejemplo el culto a Júpiter, que entra también en relación con el mundo griego. En ese culto a Júpiter, Júpiter es el dios supremo común, que hace a todos hermanos. O por ejemplo, los cultos de Mitra, las comunidades de Mitra, comunidades paganas, donde el jerarca es el padre. Y los miembros de esas comunidades son considerados todos hermanos. Han entrado por medio de esos ritos de iniciación en una comunidad de alguna forma oculta, secreta, y se han convertido todos en hermanos. O por ejemplo las comunidades esenias, como aquellas que habitaron incluso en Qumran, aquellas comunidades que están formadas por hermanos y hermanas. Los miembros de esas comunidades son llamados así, hermanos y hermanas. Todo este tipo de comunidades influye en la concepción griega que había de la hermandad, influye en la concepción griega de la fraternidad y al final ciertamente se va a producir un rito iniciático, van a contener unos ritos iniciáticos que van a ser significativos, van a suponer un nuevo nacimiento, una entrada en la comunidad que conlleva un nuevo nacimiento, que nos va a aislar del exterior. Cultos que van a contener una disciplina del arcano, es decir, que lo que sucede en ellas solamente se sabe cuando se está dentro de ellas y nunca fuera, nunca mientras uno se prepara para entrar en ellas. Ciertamente, esto demuestra que hay una doble moral en todas estas comunidades, una actitud hacia afuera, otra actitud hacia adentro, y en las que muchas de estas organizaciones o asociaciones son secretas. Nadie descubre a simple vista lo que hay por debajo, lo que por debajo se está construyendo. Hay una hermandad que está más oculta de lo que se ve a simple vista. Bien, toda esta relación marcada por esos ritos de iniciación, se da en gran cantidad de comunidades y va a afectar a la visión griega de la fraternidad y va a marcar también la del pueblo de Israel, esta fraternidad. De aquí podríamos pasar a comprender qué se entiende por hermano en los tiempos modernos. Ratzinger, en este repaso inicial que hace a la comprensión de la fraternidad, no solamente en el pueblo de Israel o en los pueblos paganos, sino que la hace también en los paganos modernos, se acerca al concepto hermano en la Ilustración y en el marxismo. El concepto de hermano tal y como es comprendido en la Ilustración, tal y como es comprendido también en la ideología socialista de Marx. Nos viene bien acercarnos a estas concepciones de la fraternidad en nuestros tiempos, en los tiempos en los que nosotros vivimos. La Ilustración, en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, que proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, la fraternidad es un derecho de todos, un derecho que hay que conquistar además por medio de una revolución, aunque sea de una forma violenta. La fraternidad debe ser conquistada. La fraternidad no viene, por lo tanto, como un don. La fraternidad no es algo que nosotros decidimos asumir, sino que es un derecho que tenemos que conquistar. Proviene esta fraternidad de una
paternidad común, de una igualdad de origen y de naturaleza. Si somos todos iguales, hay una fraternidad entre nosotros. ¿Cuál es el proceso que nosotros tenemos que hacer en la historia? La historia lo que ha hecho es traer diferencias entre nosotros, dice la ilustración. La historia lo que ha hecho es separar a los que éramos hermanos. Ha hecho que unos puedan mantener esa fraternidad y otros la hayan perdido de alguna forma. La historia ha traído problemas, ha traído divisiones, ha traído diferencias, por lo tanto es necesario eliminar la historia. Es necesario volver al origen, destruir todo lo que signifique diferencias, divisiones y solamente que quede lo que había en el origen. A la naturaleza de lo que somos hay que liberarla del proceso de la historia, de los añadidos de la historia, porque le han hecho mal, le han hecho mal. Al ser todos hermanos, por lo tanto, ya no hay una diferencia de comportamiento, hay una unificación en la ética. Aquí la ilustración da un paso adelante en el sentido de decir, si todos somos hermanos, todos nos comportaremos igual. Hay una unificación de la ética que elimina todo tipo de frontera, al menos en la teoría, entre todos los hombres. Elimina todo tipo de frontera. Lo que sucede es que esta fraternidad así tal cual es irreal, no es concreta, dice Ratzinger en la Fraternidad de los Cristianos. Esta igualdad, esta fraternidad que promueve la Ilustración es una fraternidad que no es real, porque no todos los hombres tienen igualdad de condiciones, no todos están en igualdad de condiciones, no todos van a disponer de igualdad de condiciones. La Ilustración se entiende como superada también por el pensamiento de la fraternidad marxista. Damos un avance o un paso más en la historia, estamos ya en el siglo XIX, siglo XX, y Marx va a proponer un nuevo concepto de fraternidad. La fraternidad marxista no parte de un padre común, no existe una paternidad común de Dios. No existe, por lo tanto, tampoco una hermandad uniforme. La experiencia demuestra que no hay una hermandad uniforme. No existe una unidad ética. No todos los hombres se comportan igual, porque lo que existe en la historia es un capital y un proletariado. Existen dos ramas, dos formas distintas de vivir en la historia. El capital y el proletariado. Por lo tanto, existe una dialéctica hostil. La historia es una dialéctica hostil. En ella el hombre se ha alienado. Según el hombre ha ido avanzando por la historia, ha ido perdiendo lo que era y se ha ido alienando, de tal forma que el mundo se ha dividido a nivel social. O somos amigos o somos enemigos. Amamos a los que son como nosotros, tenemos que luchar contra los que no son como nosotros, porque o formamos parte del capital o formamos parte del proletariado. Y eso significa que la hermandad con unos trae como consecuencia la enemistad con otros. La hermandad, la relación de fraternidad que hay con los que son como yo, supone también una oposición con los que no son como yo. Hay una violencia intrínseca en esta visión de la historia, en esta visión de la sociedad, en esta visión de la humanidad. Pero eso sí, para Marx existe una esperanza final. Hay una esperanza final, la reunificación en un estado sin clases, a partir de un verdadero camino que es la fraternidad socialista. En ella no hay clases, en ella habrá una verdadera fraternidad, una verdadera relación de hermanos,
cuando se haya suprimido esa lucha de clases, ¿no? No sabemos cómo llegará o cómo se dará al final de esa lucha entre el capital y el proletariado. Podríamos añadir aquí un pequeño paréntesis, porque esto no está incluido en el libro de Joseph Ratzinger, pero puede ser interesante que volvamos la mirada al concepto de fraternidad en la nueva era. Hemos mirado en la Ilustración en el siglo XVIII, XIX, en el marxismo de los siglos XIX y XX, la nueva era, el final del siglo XX, del siglo XXI en el que nosotros vivimos, ofrecen un nuevo concepto de fraternidad también, una fraternidad, que es una fraternidad pagana, como lo son las anteriores. De esta manera, cubriríamos, con este pequeño paréntesis, cubriríamos toda esta reflexión, dejando para el segundo episodio, para la segunda sesión del aula, eh, la fraternidad en el Evangelio y en el Nuevo Testamento, la fraternidad en el cristianismo. Por eso, si nos acercamos, aunque sea rápidamente, aunque sea brevemente, a la New Age, a la nueva era, para ver cuál es el concepto de fraternidad que en la nueva era encontramos, podríamos decir que en la nueva era no existe una paternidad, no existe una paternidad, sino una madre tierra. Gaia es el nombre que recibe, la madre tierra. No existe un Dios creador, sino que lo que existe es una energía impersonal. Esa energía impersonal percibe al hombre en unidad con todo, en unidad con todo lo que existe, con lo que se ve y con lo que no se ve, pero percibe al hombre en esa unidad misteriosa con todo. Por lo tanto, al tratarse de una energía impersonal que afecta a cada uno, la nueva era es tremendamente individualista. Rechaza toda forma social. Lo importante es el yo y el conocimiento interior universal que me va a ofrecer un equilibrio de mí mismo con todo lo que me rodea. Yo estoy en relación con todo lo que me rodea. Ese es el holismo. Todo lo que existe está en relación conmigo. Existe una conexión entre los seres, una conexión que podríamos decir que es emotiva. Emotiva. Se siente. Pero en realidad cada uno la capta a su manera. Cada uno la experimenta según su capacidad de entrar en sí mismo y de reconocerla. Por lo tanto, es tremendamente individualista, tremendamente subjetiva y además deja una sensación o presenta una sensación de soledad inmensa. Los otros solamente son parte del equilibrio que yo necesito para vivir. Toda esta relación conduce al hombre hacia una era de iluminación en la que yo voy descubriendo quién soy en este mundo misterioso, en este mundo impersonal, en esta relación con la madre tierra y con lo creado. De esta era de iluminación, de este proceso de iluminación, surgen gran cantidad de corrientes satánicas, es decir, que incitan a la revelación contra cualquier forma de convención, cualquier forma de religión, cualquier forma de asentimiento social. El satanismo se revela contra todo eso. Y la invocación al diablo o todo este tipo de culto al diablo, lo que de alguna forma hace también es esto: ver al hombre en su más absoluta soledad, ofreciéndole una oscuridad que contempla como iluminación. Pero también esta era de iluminación afecta a todo el movimiento ecológico en el que la naturaleza es puesta en el centro de la existencia. Ya no es ni siquiera el hombre el centro de la existencia,
no es un antropocentrismo. Tampoco lo es Dios, no es un teocentrismo. Este ecologismo de la nueva era es un ecologismo en el que lo que está en el centro es la naturaleza. Y por eso el hombre se puede considerar creador del universo, porque tiene su forma de comprender, de profundizar en el misterio de lo que existe. Y según como lo ve, lo crea. Este tipo de reflexiones, de corrientes de pensamiento, están verdaderamente lejos de cualquier forma moderna de cualquier forma tradicional de fraternidad. La fraternidad, desde luego que es una fraternidad muy difusa, no existe prácticamente, sino que cada uno hace su propio recorrido, su propia visión de Dios. Bien, concluimos aquí esta primera sesión del aula, este primer capítulo del libro La fraternidad de los cristianos de Joseph Ratzinger, en el que vamos a profundizar durante este mes, durante este curso, recordando las ideas centrales de lo que hemos estado diciendo durante esta hora. En todas estas propuestas encontramos una relación con el cristianismo. Es necesario conocer todo esto que nosotros hemos estado leyendo para entender bien luego la fraternidad de la que vamos a hablar en Cristo. Ninguna de ellas es tal cual el cristianismo. En algunas de ellas podemos haber visto ideas que reconocemos, pero como veremos el mes que viene, ninguna de ellas se identifica tal cual con lo que Jesucristo nos ha enseñado. El concepto cristiano de hermano va a servir para comprender qué es el cristianismo, cosa que ninguna de estas otras formas han hecho. Y así vamos a poder tratar algo fundamental, ¿qué es ser cristiano? La identidad del cristiano, ¿en qué consiste? ¿Qué es aquello que le hace verdaderamente ser lo que es y no otra cosa distinta? Todas estas corrientes de pensamiento, todas estas formas de reflexión nos ayudan a entrar, a acercarnos al misterio de Cristo, pero ninguna de ellas lo ilumina suficientemente. Es una cuestión importante en la historia y en las relaciones de los hombres el comprender cuál es la fraternidad, en qué consiste la fraternidad como los hombres la han vivido siempre. Los tiempos que nosotros estamos viviendo en plena pandemia, como nos encontramos ahora, nos permiten repensar la comunicación vital que hay entre los hombres. ¿Cuál es el fundamento de esa comunicación? Y esta reflexión del Antiguo Testamento o esta reflexión de los pueblos antiguos o esta reflexión de la cultura moderna nos permite acercarnos también a cómo los hombres experimentan diversas formas de fraternidad, formas vitales, formas incompletas. Existe una relación fundamental que va más allá de los propios vecinos, más allá del que está a mi lado, más allá del que conozco o quiero o me preocupa. Cuando los cercanos y los lejanos tienen los mismos sentimientos o los mismos deseos o las mismas preocupaciones, los mismos destinos, todo eso significa que hay algo profundo en todos ellos. A nosotros, las circunstancias nos llevan a reconocer esto en Jesucristo, a la fe en Jesucristo, que va a dar una unidad necesaria a todas estas visiones incompletas que hemos visto en esta sesión del aula de formación. Pero estos desarrollos son puntos de partida comunes en la historia, son formas de pensamiento de amigos, de conocidos, de familiares nuestros, que están cerca de la fe cristiana, pero que no se pueden identificar con cómo Jesucristo nos ha llamado hermanos. Bien, valoremos todo esto y precisamente porque lo valoramos, demos un paso adelante, no nos precipitemos, no en esta sesión del aula, sino en las siguientes sesiones del aula, reconociendo la fraternidad de los cristianos.